Bendiciones, amados hermanos. Muy buenos días. Qué honor y privilegio es que nos podamos reunir y que además de eso podamos compartir con libertad nuestra fe. Esta mañana quiero compartir un poco sobre la iglesia perseguida. Cuando pensamos en misiones, muchas veces pensamos en cómo ir, en cómo alcanzar, en cómo dejar de hacer lo que estamos haciendo para ir a otro lugar o cómo distribuir todo lo que tenemos entre manos para administrar de parte de Dios. Y algunas veces se nos olvida que hay sitios donde el Evangelio ya llegó, el Evangelio está presente, pero que hay una persecución tan elevada que personas fallecen violentamente, que templos son destruidos y que ser cristiano es realmente una razón para ser perseguido, asesinado, y quedan familias rotas en medio de todo lo que pasa. Quisiera que recordáramos que el Señor siempre se ha manifestado en medio de las dificultades, pero también es cierto que Él espera que alguien se ponga en la brecha, que haga vallado para que la tierra no sea destruida. Y a veces pensamos en la tierra como el planeta, pero nosotros también somos representantes y la única razón por la que a Dios le interesa este planeta es porque los seres humanos fueron creados para llevar gloria a su nombre. Y nosotros como creyentes en Cristo, como discípulos suyos y como hacedores de discípulos, tenemos un encargo de parte de Él y es que este evangelio sea predicado en todas las naciones y que hagamos discípulos de todas las naciones. Así que quisiera compartir un poquitito, porque tenemos 10 países en los que es mucho más difícil ser cristiano en el año 2022, aunque durante el 2021 el número de cristianos martirizados por causa de su fe aumentó en más de 1,000 personas en todo el mundo. Lo cierto es que este año que todavía no termina, el número de ataques sigue creciendo y necesitamos ser la iglesia. Necesitamos ser la voz de Dios que no olvida a estos creyentes. Se dice que más de 1,000 cristianos fueron detenidos y más de 600 iglesias fueron atacadas o cerradas. ¿Dónde? ¿Dónde está pasando esto? En Afganistán, que es el país número 1 según la lista mundial de vigilancia de la violencia contra la iglesia del Ministerio Puertas Abiertas, donde se señalan 50 países donde es más peligroso y difícil ser cristiano. Quisiera que hablemos de lo que pasa en estos países y recordemos, nosotros tenemos una obrera en este país, solo tenemos una y es difícil estar en ese país porque las fronteras se cierran, porque los permisos se cierran, pero hay un corazón de Dios por alcanzar a la gente de Afganistán, a todas las personas que viven allí y tenemos un proyecto misionero funcionando en este país con todas las limitaciones que eso significa, pero con un anhelo en el corazón y es que el Señor sea glorificado con poder en este lugar. Entonces, tengamos presente a nuestros obreros que están en lugares de difícil acceso y otros, como en este caso Afganistán, donde la persecución es tan tremenda que hay asesinatos muy cerca de donde nuestra obrera ha estado. Queremos recordar que el Señor está con los hermanos que han fallecido, que el Señor ha tomado la vida de estas personas y ahora están en el paraíso con Dios, pero que en la tierra quedan las familias, quedan esposas o esposos, hijos, hijas, familiares que están siendo llevando un luto y que también necesitan un acompañamiento y que el Señor también es poderoso para acompañarlos en medio de las pérdidas, pero que seamos sensibles a la necesidad, porque algunos de ellos van a ser tentados a claudicar de su fe.
El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 hace una oración que yo quiero compartir esta mañana y, y que nosotros podemos orar de esta misma manera. Dice en el versículo 1, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Que esta mañana podamos elevar una oración por los hermanos que están siendo perseguidos en Afganistán, en Corea del Norte, en Somalia, en Libia, en Yemen, en Eritrea, en Nigeria, en Pakistán, en Irán y en India, que son los 10 países donde es más difícil seguir a Jesús. Hablamos de que hay extremismo islámico, hablamos de extremismo hinduista, pero nosotros queremos decirle al Señor que Él es nuestro Dios y que vamos a seguir haciendo la tarea juntos. Que esto, lejos de incentivarnos al temor, nos incentiva al amor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias, porque tu palabra está disponible para nosotros, por la libertad que tenemos para compartir como hermanos en la fe, sin ser perseguidos de ninguna manera en comparación con los hermanos que están siendo perseguidos en estos 50 países, donde hay más muertes, donde hay más destrucción de templos, Dios. Oramos en esta hora, Señor, pidiendo que llenes nuestro corazón del amor y la compasión tuya, Señor, por las personas que aún no te conocen en esos lugares y que temen aún creer en este evangelio por causa de la persecución. Oramos, oh Dios eterno, que así como el mensaje nos llegó a nosotros y se está difundiendo, Señor, que en estos países el mensaje se difunda rápidamente y que sea honrado tu nombre en las naciones de la tierra. Padre, oramos por las naciones donde aún el evangelio no ha llegado por causa de esta persecución, a los grupos étnicos de estos países donde todavía el evangelio no ha sido predicado por causa de las restricciones políticas, migratorias. Dios, en el nombre de Jesús, oramos que seamos llenos de la compasión tuya, Señor, que podamos ver a estas personas en estos países como la meta tuya, oh Dios, de que todas las personas te conozcan, que todas las personas sean salvas. Espíritu Santo de Dios, llena nuestro corazón de la compasión que tú tienes por nosotros para hacer esta obra y poder continuar expandiendo el reino de Dios en las naciones. Que así como celebramos la llegada de este evangelio a nuestras vidas, la llegada del Espíritu Santo a nuestro corazón y la morada del Espíritu Santo entre nosotros, que así como celebramos, podamos también ponerlo al servicio de otros, que aquellos también son necesitados de ti, Señor. Oramos en este tiempo por las familias, Señor, por las viudas, por los viudos, por los huérfanos. Dios, que sea tu espíritu acompañando, Señor. Que sea, oh Dios, la presencia de esta oración que hacemos, Señor, confortando los corazones de todas las familias que han perdido a un familiar. Y decimos perdido, pero se lo ha ganado en el cielo, Señor. Perdido porque es ausente de la familia, Señor, pero que en el corazón se sabe y se tiene certeza de que están gozando contigo, Dios, porque decidieron entregar su vida en todos los parámetros, Dios.
y no solamente decir que entregamos nuestra vida y seguimos en el planeta, sino siendo expuestos a la violencia y al asesinato, Señor. Te damos gracias porque tú has recogido sus testimonios y alientan la fe de muchos. Dios, oramos en este tiempo que tu iglesia en Costa Rica despierte y se mantenga despierta en este conocimiento de saber que tú, Señor, estás para salvar y estás para ponernos como luz en medio de las naciones de la tierra. Que la iglesia en Costa Rica siga siendo, oh Dios, discípulos que hacen discípulos en todas las naciones. Que no nos conformamos, oh Dios, con saber que somos más de un 20% de cristianos en este país. Que no nos conformamos con saber que tenemos personas entrenadas y capacitadas para hacer tu obra en este lugar, sino que, Señor, nos ponemos manos a la obra para alcanzar a todos aquellos que aún no te creen en Costa Rica. Pero también, Señor, permanecemos confiados, Dios, de que tú nos permitirás hacer tu obra en las naciones. Porque no se trata de nosotros ni de nuestros recursos, se trata de ti, oh Dios, y de la riqueza de tu gracia. Padre, que podamos ser administradores de esta gracia, que podamos ser, oh Dios, efectivos en la obra, que podamos ser estratégicos, oh Dios, en la misión, y que podamos llevar, Señor, tu gloria, honrando tu nombre, Señor. Que no pase como el pueblo de Israel, que deshonraron tu gran nombre, oh Dios, sino que nosotros, los cristianos, los creyentes, los discípulos en Costa Rica, seamos hombres y mujeres que honran tu nombre, Señor. Que te santifiques en nosotros de tal manera que santifiquemos nosotros tu nombre con nuestra manera de vivir. Espíritu Santo de Dios, en esta hora oramos por la efectividad de la obra misionera, Señor. Que donde hay necesidad de la dirección tuya, Señor, sean quitados los estorbos que no permiten ver esa dirección. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la voluntad de Dios en las naciones de la tierra sea destruido, derribado, despoblado, y que haya entre los creyentes y entre los discípulos y entre la iglesia enviadora claridad, oh Dios, para hacer tu obra. En el nombre de Jesús oramos por los pueblos no alcanzados en medio de estos países donde la violencia es brutal. Oramos, oh Dios, que nos des dirección, claridad, y que el acompañamiento tuyo nos lleve a poner los pies donde la gente necesita tu palabra, Señor. Que podamos escuchar tu voz en medio del ruido, en medio de todas las cosas que ocurren, Señor. Que podamos discernir tu voz y que podamos ir donde tú nos envías. Que somos una iglesia que ora, que somos una iglesia que da, que somos una iglesia que va y que somos una iglesia que envía a todas las naciones donde nos has enviado, donde tú nos has mandado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, porque lo que pedimos recibimos conforme a tu palabra, Señor. Amén.